Las teorías psicoanalíticas, que son tan importantes porque Freud ha sido el que ha estudiado mucho las teorías. Ya no voy a aceptar más, díganles a sus compañeros, por favor. Entonces, Freud ha sido el que por primera vez estudió y habló de la teoría psicoanalítica basándose en Ana Freud. Ustedes pueden leer en Ana O, pueden leer esa teoría, que es muy interesante porque habla incluso de la interpretación de los sueños, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la agresividad, la regresión a etapas primitivas de la vida, etc. Entonces, Freud decía que la ansiedad es un fenómeno básico en todo conflicto intrapsíquico. Cada vez que estamos conflictuados, ¿no es cierto?, entonces aparece ansiedad, sea cual sea el tipo del conflicto que estamos viviendo. La ansiedad se consideraba inicialmente como el resultado de un conflicto psíquico entre los deseos sexuales o agresivos inconscientes y las amenazas del superior o la realidad externa. Entonces había un conflicto entre los deseos de la persona, que son inconscientes, ¿no es cierto?, y el superior, que es el que lo controla todo y que está en el ambiente externo. Entonces, Freud explicaba los síntomas ansiosos como un fracaso del ego en ocuparse con éxito de estos estímulos perturbadores. Cada vez que nos va a suceder algo, nosotros, nuestro aparato psíquico, ¿no es cierto?, que está formado por el yo, el ello y el superior, actúa. El yo es el que nos hace tomar las decisiones de una manera adecuada. Entonces, aquí explica Freud, o decía Freud, que el yo no se podía ocupar entonces con éxito de esas amenazas, de esos pensamientos, de esos sentimientos que eran perturbadores, ¿no? Y entonces, por eso decía que la ansiedad es la que produce represión. Por eso cuando les hablo, les cuento de las situaciones traumáticas que viven los niños o las personas y que la introyectan o la introducen al inconsciente, entonces es la ansiedad la que va a hacer que esos estímulos que son perturbadores para la persona se queden en el inconsciente. ¿No es cierto? Entonces, la ansiedad es la que produce la represión, o sea, ese estado emocional desagradable que tiene la persona cuando le ha sucedido una situación mala, entonces hace que olvide o que introyecte o lleve a lo a la parte más profunda de su aparato psíquico, que es el inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, porque si no, la persona no puede continuar actuando de la misma manera si es que esos estímulos, esas sensaciones están presentes. También se habla de las teorías conductuales o del aprendizaje cognitivo. Entonces se dice que la ansiedad es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental específico. Eso hablamos del condicionamiento clásico, ¿cierto? Que tiene dos formas, es decir, el modelo del aprendizaje social, cuando nos dice que un niño puede desarrollar esas respuestas de ansiedad al imitar la ansiedad que está en su entorno, ¿no? Entonces, si los padres son ansiosos, si está dentro de una familia ansiosa, entonces este niño va a imitar esas conductas o va a aprender esas conductas. ¿No es cierto? Entonces va a empezar a imitar esa ansiedad. Por eso se dice conductuales, la forma de conducirse del aprendizaje y de los pensamientos. Entonces, los pensamientos me están perjudicando, que puede haber esos pensamientos deformados o erróneos, conductas no deseadas, que están limitadas o condicionadas por la ansiedad. Entonces, todas estas teorías nos hablan de cómo el niño va a imitar conductas y va a aprender a imitar o a replicar esas conductas de ansiedad. Y las teorías existenciales, ¿no es cierto? Este es el concepto esencial de esta teoría, es que los individuos experimentan sentimientos de vivir en un mundo sin sentido, ¿no es cierto? Entonces,
La ansiedad es su respuesta al vacío que percibe en su existencia y en ese sentido. Entonces, se dice que estas personas que tienen esos sentimientos crónicos de vacío, entonces tienen ansiedad generalizada. ¿No es cierto? Que no hay en la que no hay un estímulo que se pueda identificar y decir cuando llueve, por ejemplo, entonces yo tengo miedo que haya una inundación y tengo esa ansiedad postraumática porque he sufrido un trauma cuando ha habido una inundación. En cambio, estas personas que tienen ansiedad generalizada, esta ansiedad se da en todos los contextos, en diferentes contextos de la vida y no hay un estímulo que se identifique. Entonces, a eso se refiere la teoría existencial y las teorías biológicas, donde tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Entonces, estas personas que tienen ansiedad experimentan un trastorno de angustia, por ejemplo, muestran un aumento del tono simpático, ¿no? Y se adaptan con lentitud a esos estímulos repetidos y responden excesivamente a los estímulos moderados. También se habla de la noradrenalina, que pueden presentar un sistema noradrenérgico mal regulado y en ocasiones que va a haber explosiones de actividad. Kaplan es uno de los autores que ha escrito mucho sobre las teorías, sobre la ansiedad principalmente y sobre las teorías biológicas. Creo que a principios de año yo les había dicho que uno de los libros de consulta puede ser la sinopsis de psiquiatría de Kaplan. Sería un resumen de todos los 4 libros que él ha escrito, ¿no? Entonces, en los primates, por ejemplo, la alteración del locus coeruleus produce una respuesta de miedo y la ablación de esa área disminuye su capacidad para generar una respuesta de miedo, ¿cierto? En los humanos, los agonistas, los beta-adrenérgicos, el isoproterenol, por ejemplo, y los antagonistas alfa-adrenérgicos como la violina producen crisis de angustia. Entonces también los agonistas alfa-adrenérgicos como la clonidina reducen los síntomas de ansiedad. También tiene que ver el eje hipotálamo hipofisario, que son los que están implicados en todos estos trastornos. Cuando hay un estrés psicológico, entonces hay aumento de la síntesis y liberación del cortisol. Entonces, que va a movilizar y abastecer los depósitos de energía, aumenta la vigilancia, la atención, la memoria, inhibe el crecimiento y la reproducción. Una secreción excesiva perjudicial va a provocar la hipertensión, osteoporosis, inmunodepresión, resistencia a la insulina, dislipidemias, alteraciones en la coagulación, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular. Todo eso tenemos que tener en cuenta para ver cuando estamos viendo a nuestro paciente y si es que es necesario hacerle un examen, además donde podamos tener todas estas situaciones para poder iniciar incluso un tratamiento farmacológico, ¿cierto? Por ejemplo, en el trastorno del estrés postraumático hay alteraciones funcionales en el eje hipotálamo hipoficiario. En el trastorno de angustia hay aplanamiento de la respuesta de la corticotropina en algunos estudios. Y también se ha visto que hay alteración de los circuitos entre la corteza orbitofrontal, el caudado y el tálamo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas, también se ha visto que hay relación entre uno de los trastornos de la ansiedad, que es cuando se produce un prolapso de la válvula mitral. Entonces, sobre todo con el trastorno de angustia, ¿no? Esto ya hemos visto que los trastornos de ansiedad tienen como característica principal que comparten el miedo y la ansiedad excesivos. Entonces, en todo trastorno de ansiedad vamos a encontrar miedo, que es una respuesta emocional a una amenaza inminente, que puede ser real o imaginaria, y la ansiedad, que encontramos esa respuesta anticipatoria de pensar qué puede suceder, qué puede pasar frente a una amenaza futura. Creo que aquí quedamos, ¿no? En los trastornos de ansiedad en general, entonces
les decía que es como un abanico, ¿no es cierto?, de trastornos de ansiedad en la ansiedad como tal, enfermedad. Entonces, la ansiedad tiene como varias ramificaciones donde están los diferentes trastornos. El trastorno de ansiedad por separación, por ejemplo, ¿no es cierto?, en aquellos niños, entonces, en los que por ejemplo, Freud explica este trastorno porque dice que el niño vive como una unidad con la madre, ¿no es cierto? Es como una unidad. Cuando el niño ya tiene conciencia de que la madre no está pegada a él o no está fusionada con él, entonces, y la ve como otra persona ya diferente a él, entonces experimenta esos sentimientos de ansiedad por la separación que le va a producir cuando tenga que ir a la escuela, cuando tenga a la madre que marcharse al trabajo, etc. Y también ese trastorno de ansiedad por separación que se puede dar no solo en los niños, ¿no es cierto?, sino también en las parejas. Creo que ayer ya les comentaba o les di un ejemplo. El mutismo selectivo, que aunque la persona esté callada, ¿no es cierto?, aunque la persona esté sin mencionar ni una palabra, entonces está sufriendo mucha ansiedad. La fobia específica, que es otro de los trastornos de ansiedad, donde las personas tienen temor, miedo a algunas situaciones eh, como que pueden ser del ambiente, animales, situaciones que han vivido, etcétera. Y que ahora vamos a ver, ¿no? El trastorno de ansiedad social, la fobia social, es ese temor infundado, irracional que tienen aquellas cada vez que van a estar frente a alguien y que tienen miedo que los analicen, los humillen, etcétera. El trastorno de pánico, que es otro de los trastornos más frecuentes en psiquiatría y también en la consulta en emergencias de un hospital general, también que se caracteriza por esa sensación inminente de muerte. La agorafobia, que es ese temor a los espacios abiertos, pero se puede hablar de trastorno de pánico con y sin agorafobia. El trastorno de ansiedad generalizada, que les había dicho que se presenta en diferentes situaciones, esa ansiedad sin un estímulo que la desencadene, ¿no? Sin un estímulo específico. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias, por medicamentos, como hemos visto ahorita la iodina, etcétera. El trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica, también al igual que en los trastornos depresivos, también la ansiedad va de la mano de las enfermedades médicas, sobre todo aquellas enfermedades crónicas o esas enfermedades graves o esas enfermedades que aparecen súbitamente. Otros trastornos de ansiedad especificado y los de ansiedad no especificados como en los trastornos de personalidad. Entonces hablamos de la fobia específica, que es un trastorno de ansiedad que tiene una prevalencia de un 11%, ¿no es cierto? En este trastorno, las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los varones en una relación de 2 a 1, aunque las tasas varían en función de los estímulos fóbicos, ¿no es cierto? O sea, puede haber un estímulo fóbico específico que va a provocar mayor alteración o mayor ansiedad en los varones. Las fobias específicas son a los animales, al entorno natural y a las situaciones. Entonces se presentan predominantemente en las mujeres, mientras que la fobia específica a la sangre, infección, daño, se produce de forma casi similar en ambos sexos. Entonces no se olviden que a veces les echamos la culpa a los varones y les decimos que tienen miedo para hacerse poner una inyección o cuando les van a sacar sangre, ¿no es cierto? No. Esa fobia es igual tanto en varones como en mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de fobia específica hemos visto? ¿No es cierto? Al ambiente, a los animales, al ambiente natural, a la sangre, a las situaciones y otros. A los animales, ese miedo es causado por animales o insectos. Realmente que hace que las personas puedan actuar de una manera irracional, incluso a la sola mención de algunos animales, ¿no es cierto? Y peor si ven los animales como las arañas, por ejemplo, ya están dando un salto o se están tapando la cara o están subiéndose encima de la cama, etcétera, etcétera.
etcétera, ¿no? Entonces, esas son las fobias a los animales. Al ambiente natural, que es ese miedo provocado por situaciones relacionadas con la naturaleza, los fenómenos atmosféricos, las tormentas, vientos, oscuridad, agua, a los precipicios, a los terremotos, a los sismos, etcétera, etcétera. A la sangre y a las inyecciones, a las heridas, entonces originado por la visión de todo esto, ¿no es cierto? El hecho de recibir inyecciones, otras intervenciones que tengan carácter invasivo. A las situaciones también, ¿no es cierto? Hay personas que les tienen miedo a los transportes públicos, por ejemplo, a los túneles, a los puentes, a los aviones, a los coches, a lugares encerrados. Lo que les decía hace, en prácticas, les hablaba de una amiga que tengo y que realmente era increíble cuando se tenía que movilizar o tenía que subir a un coche, entonces tenía que comprar todo el, para viajar de Potosí a Sucre, tenía que comprar todo el autito, ¿no es cierto? Esos autitos que vienen. ¿Para qué? Para andar con para viajar con las ventanas abiertas. Era la única forma en la que podía tolerar y obviamente sufría muchísimo, ¿no? Entonces tenía un sufrimiento permanente peor en las flotas y tenía tanto temor que tenía que comprar a veces 4 o más asientos para no sentirse encerrada. Entonces, sobre todo en los lugares cerrados, yo tenía una paciente que lamentablemente tuvo una situación muy particular porque se quedó encerrada en su auto mientras su esposo iba a comprar medicamentos y justo empezó a llover de una manera torrencial. Entonces ella se asustó tanto que quería salir y el esposo había asegurado el auto, ¿no? Entonces le dio esa ansiedad, esa angustia, ese miedo, esa fobia, y ella desesperadamente se sacó sus zapatos, quería romper los vidrios. Y esa fue la situación que desencadenó que durante muchos años ella no se subía a un auto, no se subía a un micro, no viajaba, ¿no es cierto? Tenía ocasiones de viaje en su trabajo, pero ella siempre relegaba, decía que no tenía tiempo, etcétera, etcétera, pero era porque no quería dar a conocer ese su temor, ¿no? Si solo el hecho de pensar que iba a estar en un micro le producía tanta ansiedad, imagínense el hecho de subirse a un avión y quería pensarlo, ¿no? Entonces, hay situaciones que pueden desencadenar esto y otras que aparecen sin causa. Entre otras situaciones están el miedo causado por otros estímulos como los ruidos fuertes, las personas disfrazadas, el hecho de querer atragantarse, el, los vómitos, perdón, los vómitos, el miedo a contraer una enfermedad. Entonces, todas esas son situaciones que van a provocar los tipos de fobia específicos, ¿no es cierto? Entonces, la distribución de frecuencias de estos tipos en los centros asistenciales para adultos, la menos frecuente a la más frecuente, de la más a la menos, es la situacional, ¿no es cierto? A esas situaciones, a, a, a la al hecho de quedarse encerrados en un ascensor, el miedo de quedarse encerrados en un ascensor, a estar en el transporte público, que le falte el aire, entrar en los túneles, pasar por los puentes, etcétera, etcétera. El ambiente también tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos los fenómenos atmosféricos, la sangre, las inyecciones, el daño, las heridas y finalmente los animales. Pero hay mucha gente que tiene fobias específicas, ¿no es cierto? Le tiene miedo a una situación en particular y cada vez que se va a exponer a esa situación, obviamente va a presentar esa ansiedad patológica, porque además está sumado el miedo y la ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son la etiología y los factores de riesgo? Puede haber un patrón familiar, la existencia de una cierta incidencia familiar en este tipo de fobias, ¿cierto? Parientes de primer grado, de sujetos con una fobia animal, por ejemplo, tienen más probabilidades de presentar una fobia de este tipo, aunque no necesariamente frente al mismo animal, ¿cierto? Entonces, eh, yo conocí a una niña, la hija de una señora que me ayudaba en los quehaceres, que no tenía miedo absolutamente a nada, ¿no?
a ninguna situación, a ningún animal. Ella podía estar con todos los animales posibles, eh, arañas, qué sé yo. Eh, Incluso en las huertas que tenía, me decía ella, había serpientes y ella no se asustaba, ¿no? Pero cuando una oportunidad se vio frente a una lagartija así pequeñita, del tamaño de un dedo meñique, no saben el miedo que tenía, ¿no? Entonces la mamá decía, ¿cómo es posible que no tengan miedo a todos los animales si se ha enfrentado con todos, hasta ha matado a zancas tan grandes y sin embargo le dio miedo a una lagartija, ¿no? Entonces los parientes y la mamá sí tenían miedo, ¿no? A ciertos animales, a las arañas, por ejemplo. A las arañas y su miedo era irracional. Entonces, los parientes de primer grado de sujetos que tienen esta fobia situacional, por ejemplo, también tienen más probabilidades. El miedo a la sangre también en una incidencia familiar es alta y tienen se produce ese síncope vasovagal, ¿no es cierto?, en presencia del estímulo fóbico. Por eso es que cuando algunas veces he tenido la oportunidad de ver en el seguro universitario cuando les están poniendo la inyección, ¿no es cierto?, a las personas y ¡pum! Se desmayan, ¿no? Entonces, como ya conocemos a alguno de nuestros pacientes, entonces las enfermeras nos llaman y nos dicen, doctora, no le puede dar solo en tabletitas y bueno, no, en este caso necesita, entonces tiene que venir porque seguro se va a desmayar. Entonces ya les conocen, ¿no? Entonces, porque tienen esa reacción vasovagal. Los acontecimientos traumáticos también son factores de riesgo y están dentro de la etiología de que se produzcan estas fobias específicas, ¿no es cierto? Y a veces crisis de pánico inesperadas en esa situación en la que se convertirá en real, ¿no es cierto? De solo pensar que ha sucedido un evento de ese tipo y que pueda aparecer nuevamente, entonces le genera a la persona una crisis de pánico. Y la observación de otros individuos que sufren traumatismos o muestran temor también. Entonces, porque a otras personas les da miedo, a algunas también les da miedo, ¿no es cierto? Sobre todo si son personas altamente susceptibles y altamente influenciables. La transmisión de informaciones, repetidas advertencias paternas, a veces sobre los peligros de ciertos animales o situaciones. Ni siquiera están en contacto, ¿no es cierto? Pero ya el solo hecho de mencionar a estos animales le van a provocar temor. ¿Por qué? Porque los padres han estado hablando todo el tiempo acerca de esa situación. Y los reportajes periodísticos sobre catástrofes también son importantes. Por ejemplo, una fobia a los animales. Yo tengo una prima que realmente le tiene miedo a los gatos, ¿no? Le tiene fobia a los gatos. No ve gatos ni en figuritas. Hasta ahora ella no quiere o no puede hacer tratamiento, pero no, cero gatos. No va a este salón de té a las delicias, porque si ustedes se fijan a la entradita había gatitos, ¿no es cierto?, de todo tamaño, porque a la dueña le gustaba coleccionar. Esta fobia de esta prima llegó a tal punto que cuando tenía a su bebé pequeño y lo estaba llevando en su carrito y estaba en una calle subida, ¿cierto? Estaba llevando a su bebé y apareció un gato, ella lo soltó al bebé, soltó el carrito por escaparse. Imagínense el carro arrugado y más bien, y ella gritaba, y más bien había gente ahí atrás que pudo detener el cochecito del bebé. Si no, imagínense, o sea, eso fue lo que le hizo asustar y decir cómo es posible que por este mi miedo yo haya dejado de lado a mi bebé sin importarme lo que pudiera suceder, ¿no? Bueno, empezó a hacer terapia, pero creo que nunca concluyó porque realmente no puede porque no. El solo hecho de aproximarla sistemáticamente al motivo de su miedo, de su fobia, entonces le causa mayor ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ella no menciona nada, tiene una tienda donde vende de todo,
pero no vende para nada gatos, ¿no? Ni en figuritas. Entonces, realmente esta situación es muy estresante, es muy ansiógena para estas personas que tienen, ¿no es cierto? Por eso son que son las fobias, son temores irracionales a objetos, lugares, situaciones específicas. Entonces, este temor en las fobias es irracional, excesivo y desproporcionado para cualquier peligro real. ¿Qué le puede pasar a esta víctima si va a estar en contacto con un gato? Nada, ¿no es cierto? Pero ese su temor es irracional, es excesivo, es desproporcionado. No hay un peligro, pero ella le ha empezado a tener miedo, no sabemos por qué, y bueno, las fobias específicas suelen ser bien circunscritas y se refieren a situaciones u objetos que podrían causar daño, ¿no es cierto? Como serpientes, la altura, volar, la sangre, pero la reacción del sujeto hacia estas situaciones es excesiva, es inapropiada, ¿no? Entonces, el miedo o la ansiedad deben ser intensos o graves y puede ocurrir como una anticipación del mismo o en presencia real del objeto o situación. Lo que les digo, en este caso, cuando ya se menciona a mi prima que tiene que hacer un tratamiento para que pueda tolerar los gatos, porque en muchas situaciones se va a encontrar con los gatos, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente se menciona el objeto que le produce fobia, entonces empieza a temblar, empieza a tener angustia, tener miedo, un miedo que es desproporcionado, porque no está ahí el objeto de su miedo, pero el solo hecho de pensar ya produce esa respuesta anticipatoria. No se olviden que es la ansiedad, ¿no? Entonces, por eso estas personas evitan activamente las situaciones a las que le temen y algunos de estos individuos sufren durante muchos años y cambian sus circunstancias vitales en función de esto, ¿no es cierto? Entonces tratan de hacer otras cosas, tratan de realizar otras actividades, todo con tal de no estar en presencia de la situación fóbica. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, se pueden quedar paralizados, se pueden aferrar al papá, a los papás, pueden tener un apego excesivo y muchas veces no sabemos a qué le tienen miedo, ¿no? El miedo, la ansiedad o la evitación son persistentes, por lo general con una duración de 6 meses o más. ¿Qué les digo? A veces los niños no mencionan a qué le tienen miedo, no mencionan o no lo dicen o son niños pequeñitos, pero si vemos un apego exagerado hacia los padres, de pronto que ha habido un apego exagerado, entonces hay que ver qué es lo que está causando esa situación en los niños, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver que en este trastorno hay ese temor irracional, excesivo, desproporcionado y que está circunscrito a situaciones o objetos que pueden causar daño, el miedo o ansiedad anticipada en presencia del estímulo fóbico. ¿Y qué va a suceder? Que el paciente o la persona va a evitar esa situación fóbica de una manera activa, ¿no es cierto? O me escapo, o no estoy, mejor no me aproximo a esa situación. ¿Cuál es el tratamiento en estas fobias específicas? Es la psicoterapia, ¿no es cierto? La terapia cognitivo-conductual, donde tenemos que exponer al paciente, a la persona, gradualmente y hacer una desensibilización sistemática y saturación, ¿no? De manera que cuando, por ejemplo, una persona que tiene miedo, en este caso, por ejemplo, al agua, no en este caso, es una persona que le tiene miedo al agua, ¿cierto? Y que piensa que si entra al agua, ya sea en el río, ya sea en una piscina, se va a morir, no va a poder nadar, le va a faltar el aire, porque en realidad ya está con esos pensamientos anticipatorios, esa ansiedad anticipatoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aproximarlo de una manera sistemática, poco a poco, ¿no es cierto? Como en la fobia social, que también vamos a ver que tenemos que aproximar al paciente de manera gradual a esa situación que le causa temor.
de manera que ya una vez que se aproxime, que pueda tolerar, entonces podamos lograr la saturación, ¿no? Entonces, en esos casos es importante cambiar esos pensamientos erróneos, esos pensamientos equivocados, hablar sobre ese aprendizaje que ha tenido o la situación de vida que ha tenido en su niñez y podemos realizar esta técnica de sensibilización sistemática. El tratamiento farmacológico muchas veces es ineficaz cuando son fobias específicas, ¿no es cierto? Porque no le podemos dar medicamentos a una persona cada vez que tenga contacto, se aproxime o piense en la situación que le va a causar esa ansiedad. Entonces, lo más importante en esto es la psicoterapia cognitiva conductual, las benzodiazepinas que pueden dar un alivio temporal de esa fobia específica, pero que solo va a ser temporal. Y dado que estos trastornos, pues lamentablemente son crónicos, son largos, ¿no es cierto? Entonces, y el uso de benzodiazepinas tienen ese potencial para que luego puedan crear habituación. Entonces, no es recomendable el uso a largo plazo. Por eso que hacemos hincapié en la terapia cognitivo-conductual. Cambiar esas ideas, cambiar esos pensamientos equivocados, pero si vamos a utilizar benzodiazepinas porque la ansiedad es tan marcada que está provocando deterioro funcional, laboral, social, familiar, entonces sí, dependiendo de la edad del paciente, tendremos que utilizar benzodiazepinas, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Tratamos de no utilizarlas, ¿no es cierto? Podemos utilizar otros placebos, otros fármacos u otras sustancias que tengan efecto placebo, como la valeriana, eh, qué sé yo, todo en base a hierbas medicinales, ¿no es cierto? Hay hierbas que pueden provocar tranquilidad porque son los jóvenes y los adolescentes son los que más rápidamente se habitúan a las benzodiazepinas, ¿no? En las personas mayores podemos utilizar, sí, las benzodiazepinas de acción de vida media larga y utilizando una sola dosis al día como el clonazepam, por ejemplo, en la noche para que el paciente además pueda descansar, pueda tranquilizarse. Y en las situaciones en las que esté expuestamente se tenga que exponer directamente, entonces en esos casos sí tenemos que utilizar algún ansiolítico o algún relajante muscular. Doctora, Sí, doctora, tenemos como un minuto. Vamos a volver a ingresar. sí, por favor, ¿ya? Está bien. Entonces, otro de los trastornos de ansiedad tan importantes y que se ven con mucha frecuencia en nuestro medio también es la fobia social, ¿no es cierto? Que este es el trastorno, aquí ya pueden ver en la diapositiva cómo puede ser que la gente esté funcionando alrededor sin ver a la persona, pero la persona se ruboriza, porque igual parecería incluso tener una ideación paranoide, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo. Entonces, la prevalencia es del 13% para este trastorno de ansiedad social o fobia social o pánico escénico, también se denomina, ¿no es cierto? Entonces, afecta tanto a hombres como a mujeres por igual y el trastorno se inicia durante la adolescencia y casi siempre antes de los 25 años. Lamentablemente se inicia en la adolescencia por una situación que pueda haber surgido y a partir de eso empieza a presentarse permanentemente eh, en este grupo donde la persona va a presentar todos estos síntomas, ¿no es cierto? A medida mm, que va disminuyendo, o mejor dicho, la tasa de prevalencia va disminuyendo con la edad. La prevalencia anual para los adultos mayores varía del 2 al 5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo y la etiología? ¿No? Tiene que ver el temperamento, el ambiente y también pueden haber factores genéticos. Entonces, el temperamento, que es la forma como
Ya estoy presentando. Sí, doctora, soy la pantalla. Ya. Lo hago esto. Ya. Sabemos entonces las diferencias entre lo que es el temperamento y el carácter, ¿no es cierto? El carácter es lo que uno va formando a través de todas las experiencias que vivimos todos los días y el temperamento es con el que se nace. Entonces, eso tiene que ver también con la genética, entonces estos rasgos que predisponen a estos trastornos de la ansiedad social con la inhibición, son la inhibición del comportamiento y el miedo a la evaluación negativa, ¿no es cierto? Entonces, estas personas por eso inhiben su comportamiento, lo limitan mucho y porque tienen miedo a esa evaluación negativa, ¿no es cierto? El ambiente, que también tiene que ver, el maltrato infantil, la adversidad que tienen o que sufren estas personas, o las situaciones de adversidad que sufren son factores de riesgo para este trastorno y en el genético hay mayor liberación de noradrenalina, adrenalina, tanto central como periférica, y serían estos los fóbicos, serían más sensibles a niveles normales de estimulación noradrenérgica, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta, vemos que tiene mucho que ver el carácter, el temperamento de la persona y el ambiente donde se desenvuelve. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, ¿cómo se entiende además este trastorno de ansiedad? ¿No es cierto? Se puede entender como el temor a la humillación o la vergüenza en situaciones sociales. Entonces, aun que el paciente o la persona sepa mucho de lo que está yendo a hablar, de lo que tiene que disertar, es el trabajo que ha preparado durante tantos años para realizar su tesis. Entonces, en el momento en que tiene que estar frente a un público, o tiene que estar frente al tribunal evaluador, pues empieza con ese nudo en la garganta, se empieza a sonrojar, empieza a temblar, todos los síntomas autonómicos, ¿no es cierto?, de la ansiedad. Entonces, ese temor, ese miedo, ese temor, esa ansiedad anticipatoria a lo que va a venir, ¿no? Entonces ya empezar con esos sentimientos es terrible. Por eso es que tenía una paciente que hace poco, justo antes de que empezara la cuarentena rígida, más bien defendió su trabajo, pero que lo ha estado postergando prácticamente un año, ¿no? Y los últimos meses ya tuvimos que hacer una carta porque lamentablemente no terminó la terapia y más bien la recién estaba empezando a surgir, a reaccionar frente a la terapia, ¿no es cierto? Entonces, y ya el tiempo se le estaba cortando, entonces tuvimos que hacer una carta a las autoridades para que le permitieran dar su charla solo con el tribunal y dos personas más, ¿no? Porque no podía. Realmente, aún pese a toda la terapia que hizo, la desensibilización con el terapeuta, con el psicólogo, la medicación para ese pánico que le generaba el solo hecho de pensar que se iba a ruborizar, entonces realmente estaba empezando recién a hacer efecto pero no dio resultado. En una ocasión tuvo que suspender porque así como ven en esta figura, así ella manifiesta, me puse a temblar, no podía ni hablar, no me salían las palabras, ¿no es cierto? Y siendo que ella además tiene otra característica, ser obsesiva. Y ella hizo su tesis, pero en tanto tiempo que conocía todo de su tesis,
pero no podía hablar, ¿no? Entonces tenía miedo, tenía ese temor a la humillación o a la vergüenza. Y decía claramente, no tengo miedo a que me pregunten. Decía, no tengo miedo, me pueden preguntar lo que sea. Yo conozco todo mi trabajo, yo he hecho toda la investigación, pero doctora, no puedo. Empiezo a temblar y ahí se me acaba todo, se me olvida todo. ¿No? Entonces, también suelen temer situaciones de exposición social, hablar en público, comer en restaurantes, escribir en frente de otras personas, usar baños públicos son los entre menos, y las situaciones sociales casi siempre van a provocar miedo, ansiedad, por lo tanto, un individuo que se pone ansioso solo de vez en cuando en situaciones sociales no puede ser diagnosticado como trastorno de ansiedad social, ¿no es cierto? Entonces, estas personas además pueden mostrar posturas corporales excesivamente rígidas, se ponen tiesas, si me permiten la palabra, no establecen contacto ocular, hablan con voz demasiado suave. Estas personas pueden ser tímidas, retraídas, pueden ser poco abiertas en conversaciones, hablan poco acerca de sí mismas. Entonces, además, tenemos que hacer una evaluación retrospectiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido antes en la vida de estas personas? En los niños, el miedo, la ansiedad se puede producir en reuniones, en situaciones que estén con niños de su misma edad o a veces solo cuando están con adultos. Entonces pueden expresarse sus conductas de llanto, berrinches, rabietas, afrontamientos, se enfrentan a los padres o tienen ese apego excesivo a los padres, se aferran, se encogen, entonces tienen esa incapacidad de hablar, ¿no es cierto? Entonces, eh, es importante ver por qué le tienen ese miedo, sobre todo en los niños, ¿no? Si sabemos que recién están empezando su vida, entonces, ¿qué situación puede haber provocado esa ansiedad, ese temor? ¿No es cierto? Las personas que tienen esta fobia social sienten que viven así, que son pequeños, que van a ser humillados y que los demás se convierten en observadores críticos, amenazantes para él, ¿no? Se sienten pequeñísimos frente a las situaciones que les toca vivir. Por eso, estas personas, al igual que los evitativos, evitan o resisten las situaciones sociales. Entonces, si van a tener que de todas formas estar frente a una situación social que no pueden evadir, pues obviamente van a tener miedo, van a tener ansiedad, van a tener ese temor a la humillación, a la vergüenza, ¿no es cierto? Por eso es que temen hablar en público, comer en restaurantes y, mm, y además estas personas de toda esta situación que viven comprenden que toda esa situación es irracional. No hay por qué tenerle miedo, como mi alumno, como mi paciente, ¿no es cierto? Como si yo conozco mi tesis, yo he sido la que ha elaborado, he trabajado altísimo, he buscado mucha información, si les digo que tiene rasgos obsesivos, entonces he buscado toda la información, o sea, en eso no me pueden agarrar para nada, o sea, yo conozco muy bien, la voy a defender bien, pero no, ¿no es cierto? Sé que no debería ser así, sé que tendría que tranquilizarme, pero pese a todo, pese a la medicación, pese a las terapias, continúo con eso, ¿no? Más bien, el tribunal aceptó y no fue abierta su defensa, ¿no? No fue abierta, solo estaba el tribunal, estaban sus docentes, eh, unas 10 personas a lo mucho y pudo hacerlo, ¿no? Porque hicimos la, el tratamiento en primera línea para estas personas, ¿no es cierto? Son los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, la paroxetina, que es un antidepresivo y antifóbico que se puede utilizar en estas personas, se puede utilizar de 20 a 40 miligramos día, así empiezan
van perdiendo el miedo paulatinamente también, porque ustedes saben que los antidepresivos no actúan inmediatamente, sino tienen un tiempo de vida, ¿no es cierto?, que esperar, tienen que hasta alcanzar, perdón, niveles plasmáticos, tiene que transcurrir entre 10 y 15 días. Lo mismo podemos utilizar la sertralina, pero el primer elemento de elección entonces es la paroxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es un antidepresivo y es un antipánico. La sertralina también la podemos utilizar, la sertralina viene en dosis de 50 y 100 miligramos, podemos utilizar entre 50 y 150 miligramos. La fluvoxamina, también otro antidepresivo, que podemos utilizarla hasta 150 miligramos. El escitalopram, que se utiliza en personas jóvenes, en adolescentes, que da muy buenos resultados, ¿no es cierto?, que también podemos utilizar entre 10 a 20 miligramos día. Todos estos medicamentos son de una sola toma en el día y eso va a mantener ese estado de ánimo estable en las personas y no van a tener tanta ansiedad, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todos, dice aquí la diapositiva, todos han mostrado efectividad, especialmente la paroxetina, ¿no? Entonces, la primera línea de fobia social no generalizada, porque puede haber una fobia social generalizada, ¿no es cierto? En la fobia social no generalizada, igual los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los beta bloqueadores en situaciones puntuales, sobre todo en aquellas personas que van a empezar a transpirar, se van a ruborizar, van a temblar, ¿no es cierto? Entonces, tienen como esos sofocones, como en la menopausia nos dicen, tengo sofocones, me empieza a calentar la cara, es algo que me sube desde abajo hasta mi cara y es como que explota y empiezo a transpirar, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar el propanolol de 20 a 40 miligramos día. Se puede utilizar la terapia cognitiva conductual para corregir esos pensamientos disfuncionales acerca del temor, el fracaso, la humillación, la vergüenza, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que trabajar mucho sobre la autoestima, la moral de estos pacientes que por lo general son bajas, como está en esta diapositiva, ¿no es cierto? Qué ganas de poder hablar sin miedo, ¿no es cierto? Como el resto de las personas. También realizamos la desensibilización sistemática, ¿no es cierto? Podemos utilizar en estos pacientes haciendo que se aproximen a la situación de su temor. Entonces, ¿cómo podemos desensibilizarlos a estas personas que tienen que hablar en público? Entonces podemos indicarles que empiecen hablando solos, ¿no es cierto? Que empiecen disertando solos frente a un espejo, que se graben y que vayan anotando todas las situaciones en las que se quedan calladas, en las que utilizan muchas muletillas, como sí, ¿no es cierto?, a cada momento, o guardan largos silencios, entonces se van grabando, van encontrando en dónde están equivocados, si es que se equivocan mucho al hablar, si tienen muchas pausas, etcétera. Después de que ya lo han hecho en una, dos o tres veces solos, pueden hacerlo frente al espejo, ¿no es cierto? Entonces, frente al espejo, de manera que también van notando si mueven mucho las manos. Hay gente que le gusta mucho mover las manos. Por ejemplo, yo muevo mucho las manos, hago muchos gestos, ¿no es cierto? Entonces, estas personas igual van notando todos sus errores, después pueden llamar a una persona de su entera confianza, como en este caso esta señorita llamó a su novio, ¿no es cierto? Al principio se quedó callada, paralizada, pero ya en la segunda, en la tercera vez ya pudo, ¿no? Con la confianza que tenía y todo, entonces pudo desenvolverse mejor. Después llamó a su mejor amiga, porque también son personas que no les gusta mucho tener muchas amistades, prefieren la soledad, la evitación, igual que los evitativos, ¿no es cierto? Entonces llamó a su mejor amiga o a su única amiga, con ella y el novio, entonces ya empezó a desenvolverse mejor. Si no hubiera sido todo eso, pues ella me dice, no lo hubiera logrado. Además, yo le decía, no mires a las personas, ¿no es cierto? Porque a veces el hecho de establecer un contacto así directo le deja paralizada también a la persona,
¿no? Entonces trata de ver en general a todos los lados, así muévete de un lugar a otro, y bueno, pero lamentablemente, pese a todas las situaciones que hicimos, a toda la terapia que hubo, no pudo hacer una defensa abierta, pero sí logró hacer una defensa con su tribunal y sus docentes, ¿no? Y estas personas pues sufren mucho porque además postergan situaciones de su vida que tendrían que estar adelantadas. Ella ha perdido un año, ahora ella se lamenta, dice, y ahora otro año más perdido, doctora, por esto de la cuarentena. Ya estamos a medio año, prácticamente más de medio año, y ha tenido que posponer, relegar las situaciones importantes que tenía para su vida. Creo que nos hemos pasado de la hora. ¿Siguen allí? Sí, doctora. Ya estamos, ¿no? En el límite de la hora. Entonces nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Doctora, tenía una pregunta. Bueno,